Nunca me trató como una reina o una princesa. Yo era su compañera. Llevábamos 20 años casados, para entonces éramos novios desde el instituto, el uno para el otro, y me sentía bien. Mi familia le quería, mi hermano le admiraba y mi ex le ayudó en muchas situaciones difíciles. La gente llamaba a mi ex cuando tenían problemas y él les ayudaba. Era un buen hombre. A lo largo de los años le he dado 2 hijos cabezones. En su momento fueron princesas gemelas. Yo engordaba y me sentía acomplejada, y él me decía que era guapa. Nuestras peleas eran siempre escasas. Hablábamos de todo, pero cuando discutíamos solía ser por sexo, o por la falta de sexo, y por las cosas que me negaba a hacer en la cama. No es que no quisiera hacerlas, es que no estaba de humor y él lo entendía. Cuando cumplí 39 años, mi fiesta de cumpleaños desveló mi nuevo yo. Me pasé todo el año en el gimnasio haciendo yoga y tomando pastillas. Pasé de 180 a 135 y fue una transformación increíble para mí. Siempre he sido una chica regordeta, así que tener un cuerpo tonificado y en forma fue una experiencia nueva. Mi exmarido también iba al gimnasio conmigo, pero no tanto. Sin embargo, pasó de 260 a 225 y empezaba a moldear su cuerpo. Mi exmarido no podía quitarme las manos de encima, pero por alguna razón yo seguía sin estar de humor. No es que no lo intentara. Salíamos a cenar, bailábamos y dábamos paseos con regularidad. Siempre me ayudaba en casa y podía ver en sus ojos lo mucho que me quería y me deseaba. 20 años juntos y todavía me miraba con deseo. Creo que cualquier mujer desearía eso desesperadamente, pero mentalmente yo no estaba de humor en ese momento. Pensé que estaba atravesando una menopausia precoz porque solo teníamos relaciones sexuales, quizá 3 veces al mes, y yo era de las de una sola vez. Pero él quería más, y por mucho que lo intentara, yo no estaba dispuesta. Mencionó el asesoramiento matrimonial y yo me negué, así que ahora entra en juego mi egoísmo. Unos días después de mi cumpleaños empezó a trabajar en mi oficina un nuevo jefe. Era un poco más joven y guapo, y por alguna razón se interesó por mí. Al principio lo ignoré, luego pasó de ignorarlo a una conversación casual. Entonces flirteó conmigo y le enseñé mi anillo. Sin embargo, tras 2 meses de flirteo constante, le devolví el flirteo, lo que me llevó a contarle mi vida y me encontré pensando cada vez más en él. Fue una aventura emocional. Ahora lo sé, pero en aquel momento me sentía colocada. Mi ex marido. Esperaba que hubiera algo raro en mí. Tuvimos una acalorada discusión al respecto que, en mi opinión, fue realmente el principio. Fue a besarme e inconscientemente puse cara de asco. No era hacia mi ex. Estaba pensando en este hombre mientras se inclinaba hacia mí y me daba asco todo aquello. Al menos eso es lo que me digo a mí misma. Una semana después de ese día, le dije al nuevo gerente que nos encontráramos en un café para poder hablar. Tenía toda la intención de decirle a este hombre que me dejara en paz, de decirle que no podía hacer esto. Pero antes de que pudiera decirle nada, me besó y mi mente se quedó en blanco. Ese fue el comienzo de nuestro romance de 6 meses. Durante ese tiempo, le hice cosas a este hombre que mi ex quería. Estaba más ansiosa, más dispuesta. Siempre estaba de humor. Creo que era porque era algo nuevo. Mi ex y yo tuvimos sexo durante este tiempo, pero no tan frecuentemente. Empecé a apartarlo, a criticar los pequeños hábitos. Incluso lo menospreciaba. Me avergüenzo de cómo lo traté durante ese tiempo. Solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando mi hermano vino a visitarme y me dijo que mi ex le había confiado lo deprimido que se sentía y que estaba pensando en pedir la separación, diciendo que sentía que yo ya no le quería y que estaba empezando a desenamorarse de mí. Y eso me sacó de mis casillas. Así que inmediatamente lo cancelé, dejé mi trabajo y me dije a mí misma que iba a hacer que mi marido se sintiera querido y amado. Iba a arreglar esto. Iba a ser una esposa mejor si podía. Mi compañero sentimental se presentó en mi casa con una caja de mi oficina, cosas de mi escritorio que pedí que me enviaran. Hablamos. Quería saber qué había hecho mal y le dije que necesitaba arreglar mi matrimonio. Le dije que se fuera y él quería un último paseo y le dije que no y él suplicó, rogó y como un idiota accedí. Fuimos a la habitación de invitados e hicimos el amor. No sé cuánto tiempo estuvimos haciéndolo, pero cuando estaba encima de mí sentí que se sacudía violentamente hacia atrás y se oyó un fuerte golpe. Me senté y mi ex me estaba mirando. Mi pareja estaba en el suelo y había un gran agujero en la pared. Intenté decirle algo a mi ex, pero tenía los ojos inyectados en sangre. Se le caían las lágrimas y le temblaban los labios. Me di cuenta de que estaba sufriendo mucho y me sentí asqueada.
Vi cómo mi pareja se levantaba e intentaba marcharse. Mi ex lo miró y mi compañero sentimental le dijo que si sabía lo que le convenía, daría un paso atrás. Entonces mi ex le atacó. Grité y lloré, diciéndole a mi ex que parara. Desesperada, salté sobre su espalda y acabé en el suelo. Todo estuvo borroso durante un rato, las palabras se oían amortiguadas, pero cuando recobré el sentido mi ex tenía a Miap a su lado y estaba hablando por teléfono. Todo lo que podía ver era la cara hinchada de Miap y la sangre y los dientes en el suelo a su lado. Se oyó un fuerte golpe en la puerta y vi que mi ex ponía el teléfono en el altavoz, lo colgaba lentamente, se arrodillaba y se llevaba las manos a la nuca. La puerta se abrió y entró la policía, lo esposó y los paramédicos llegaron instantes después. Pronto me enteré de que él mismo había llamado al 911. Todo se fue al infierno en el hospital. Mi padre no me dijo ni una palabra, se limitó a mirarme avergonzado. Mi hermano me gritaba. Parecía destrozado, preguntándome cómo había podido hacerle eso a mi ex. Mi madre me consolaba diciéndome que estaba bien, lo que provocó que mi padre le gritara. Su familia estaba furiosa. Sus hermanas amenazaban y sus padres parecían querer enviarme a una tumba temprana. Me acerqué a mis hijos y se negaron a hablarme. Mis hijos no podían ni mirarme. Miap estaba gravemente herido y necesitaba cirugía reconstructiva en la cara. Mi ex prácticamente le destrozó la cara. En el hospital, una mujer vino a mi habitación e inmediatamente me atacó. Mi hermano me la quitó de encima y resultó ser la mujer de mi compañero sentimental. No sabía que estaba casado. Nunca llevó anillo, ni me dijo nada. Me hizo sentir aún más terrible lo que me llevó al juicio. Mis hijos se quedaron con sus abuelos por parte de mi marido y mis hijas se negaron a hablar conmigo. Mi ex tampoco quería verme. Intenté visitarle en la prisión del condado y me rechazaron. Mi hermano se aseguró de que mi ex fuera a la prisión donde trabajaba para poder vigilarlo. Cuando le pregunté a mi hermano si podía darme un mensaje, me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio. Era la primera vez en 3 meses que lo veía. Me miró con tanta rabia. Me dolió más que cualquier cosa que pudiera imaginar. Siempre me miraba con amor, incluso cuando estábamos enfadados el uno con el otro. Siempre me miraba con amor. Pero durante este juicio era odio y tuve que excusarme para llorar en el baño. Con el paso de los días, me vi obligada a contar mi aventura con todo detalle para que todos la oyeran. Cuando les conté cuánto tiempo había pasado, mi ex parecía desolada y mi padre se levantó y abandonó la sala. Durante el testimonio de mi ex, me enteré de que había vuelto a casa para sorprenderme con una cena y un viaje de fin de semana para 2 personas a Catskills. Había planeado toda una escapada romántica solo para vernos, y él reaccionó, testificó ella. Cuando la pareja romántica de App le dijo que se apartara, montó en cólera y le pegó, y solo paró cuando me apartó de él. Llamó rápidamente al 911 y escuchó la grabación en la sala, oyendo el dolor en su voz, sus sollozos mientras hacía lo que le decía el operador. Fue muy duro. El App no podía testificar verbalmente y estaba muy medicado, así que utilizaron imágenes de su aspecto, lo que me revolvió el estómago porque yo era la responsable de todo aquello. Mi ex le destrozó las cuencas de los ojos, los pómulos y la mandíbula. Dijeron que había fragmentos de hueso demasiado pequeños para unirlos. Mi ex fue acusado de un delito grave en 3er grado y condenado a 7 años de cárcel. Mis hijos gritaron en señal de protesta y mis hijas y su familia desataron una ballena que me persigue hasta el día de hoy. Los 3 primeros meses fueron tortuosos. Mi mujer me demandó por alienación de afecto. Mi ex pidió el divorcio. Mi hijo mayor se mudó, mi otro hijo se quedó en su habitación y mis gemelos se rebelaron salvajemente. Mi excuñada me atacó en plena compra en Price Chopper. Su madre me escupió a la cara cuando intenté disculparme. Mi padre y mi hermano se negaban a hablarme. Al final, tuve que buscarme otro trabajo. Pero estaba en la lista negra de mi especialidad, no entraba dinero y mis ahorros casi habían desaparecido. Esto repercutió negativamente en la empresa de contabilidad, así que empecé a trabajar en el comercio minorista y como empleada de temporada para H&R Block. Durante la temporada de impuestos, casi pierdo la casa. Mi ex se negaba a que le visitara y me devolvía todas las cartas. Llorar en la ducha se convirtió en algo casi diario. Mis padres casi se separan porque mi madre me defendía constantemente. Mi hermano se negaba a reconocerme. Incluso mis amigos que tenía desde la escuela primaria estaban divididos. Pronto empecé a tener pensamientos de poner fin a las cosas, de recoger mis pertenencias y desaparecer. La culpa era muy pesada. Acabé viendo a una terapeuta.
Me regañó y me dijo que acababa de reconciliarme con mi ex. No lo veía como un marido. Lo veía como un amigo con derecho a roce, y lo trataba como tal. Tiene razón, lo hice. Me puse demasiado cómoda con él. Lo veía como un compañero, pero él me veía como su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que amaba y deseaba. Lo di por sentado. Pasó casi un año de silencio por parte de mis hijos. Cuando preparaba la cena, recogían la comida y se iban a sus habitaciones, negándose siquiera a mirarme. Tuve algunos ataques de ira rogándoles que me dijeran algo, pero nada. Mi hermano se casó y no me invitaron. Mis hijos sí. Seguí intentando visitar a mi ex con la esperanza de que me pusiera en la lista de visitantes, pero siempre me lo negaban. Mis cartas seguían siendo devueltas. Me deprimía mucho y sabía que me lo merecía. Entonces, un día, de la nada, apareció mi hermano. Me sorprendió verle y me alegré. Era la primera vez desde el juicio. Vino a mi casa y solo vino a regañarme, me dijo que mi ex estaba en la enfermería. Después de ser apuñalado, un preso intentó agredirle sexualmente en su celda, lo que provocó que mi ex recibiera una puñalada en el estómago y que al preso le rompieran la columna vertebral. Mi hermano me gritó. Lo hizo antes de volver a su camión. Lloré durante días después de aquello porque tenía razón. Hice esto. Intenté visitarlo en la enfermería y me lo siguieron negando durante 4 años más. Intenté hablar con él y seguí escribiéndole cartas, pero me las devolvían. Por suerte, nuestros hijos visitaban mucho a su padre. Así fue como me enteré de que mi hermano le había puesto bajo custodia protectora desde que le atacó a lo largo de los años. Pero solo llama a sus hermanos. Nunca quiere hablar conmigo. Nunca viene a casa de vacaciones, solo con sus abuelos. Mi otro hijo siguió el ejemplo yendo a la misma universidad y negándose a llamarme. Mis gemelos eran duros conmigo, pero visitaban a su padre semanalmente, lo que mejoraba su humor y siempre que se ponían demasiado rebeldes hacían que su tío los pusiera en su sitio. Pero mi hermano y yo apenas nos hablábamos. Intenté visitar a su mujer cuando tuvieron a su primer hijo, pero me pidieron que me marchara. Mi madre me mantenía al corriente de lo que ocurría en sus vidas. Mis hijos estaban cerca e hice todo lo que pude para mostrarles cuánto lo sentía, pero la mayoría de las veces me ignoraban. Pero me hablaban y me hacía muy feliz conversar con ellos, saber qué pasaba en sus vidas. Mi hijo mayor salía con una mujer desde hacía más de un año. Mi segundo hijo estaba en el equipo de atletismo de la universidad. Incluso mis hijas volvieron a hablarme y me odié aún más por lo que les había hecho. Verlas sonreír de nuevo, bromear y comer juntas. Las echaba tanto de menos. A finales de agosto, me preparé para el primer día del último curso de las gemelas, que además caía en su cumpleaños 18. Les expresé mi ilusión por su fiesta de cumpleaños, les conté lo que pensaba hacer y, sin dudarlo, mis hijas me preguntaron si podíamos hacerla otro día. Me desconcertó porque pensaba que estábamos empezando a mejorar. Cuando les pregunté por qué, una de ellas me dijo que porque papá nos iba a dar una fiesta y no quería que te acercaras a él. Ese comentario me sorprendió. Pregunté cuándo habían soltado a su padre y me dijeron que a finales de abril por buena conducta. Lloré porque le habían puesto en libertad y eso me rompió un poco más. Estaban más unidos porque había salido. Estaban más felices y alegres porque su padre había vuelto a sus vidas. No era porque empezábamos a sanar. Lo tenían de vuelta. Pregunté dónde estaba y me dijeron que estaba con mi hermano. Intenté llamarle. Necesitaba hablar con él, pero se negó. Intenté acercarme, sosteniendo todas las cartas que habían vuelto a lo largo de los años, y le vi brevemente a través de la rendija de la puerta. Le llamé por su nombre y mi hermano me pidió que me marchara. Le entregué las cartas y me marché. Cuando llegué a la entrada, oí su voz. Me di la vuelta y venía hacia mí. Al instante me eché a llorar y fui a abrazarle, y él me devolvió las cartas. «¿Te olvidaste de esto?», me dijo fríamente y yo lloré, viéndolo alejarse. Le supliqué que me hablara y volvió a entrar en casa. Mis hijos me miraban fijamente junto a la puerta y no sentían amor por mí en sus ojos. En ese momento me di cuenta de que mis hijos solo me toleraban. Pero aún quiero hacer lo correcto. Quiero decirle lo egoísta que he sido. Quiero decirle cuánto le he echado de menos. Quiero decirle cuánto siento haber destruido lo que teníamos. Así que intento seguir con mi vida diaria. Mi madre me dijo que la exmujer de mi app visitó a mi ex hace 2 años y viene a verlo. Realmente no me importa,
Solo quiero que me perdone de alguna manera. Quiero que hable conmigo. Quiero que esté a mi lado. Quiero que me mire como solía hacerlo. Quiero a mis hijos a nuestro lado. Solo quiero recuperar a mi familia. Sin embargo, sé que no la merezco. Incluso por algún milagro volvemos a ser uno. Nunca será lo mismo. ¿Y vosotros? ¿Qué os parece? Dejad un comentario abajo, suscribíos y déjate un like. Ayudará mucho a mi canal y me motivará a hacer más cosas para vosotros. Gracias por escucharme y cuídense.